Buenas noches, entonces vamos a continuar con nuestra clase de química orgánica. Entonces, en la clase anterior habíamos visto que la química orgánica es la química que tiene que ver con los compuestos del carbono. Entonces ahora vamos a continuar mirando. Entonces tenemos que habían varios radicales, ¿sí? Habían varios elementos que son... entonces dice aquí materiales orgánicos son todos aquellos que poseen en su estructura química el elemento carbono por, perdón, por lo tanto entran en su categoría todos los seres vivos, los hidrocarburos y en especial el petróleo y sus derivados. Entonces hemos visto que esto de los elementos orgánicos tiene mucho que ver con lo que vimos en biología, que eran los hidrocarburos, los lípidos, ¿sí? Y los aminoácidos. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? Los hidrocarburos no, los aminoácidos. Los lípidos y los... Bueno, a ver, ahí lo dejo en incógnita para que ustedes recuerden de lo que vimos en química y en biología, en el metabolismo. Entonces estábamos viendo los grupos funcionales y vamos a ver los grupos funcionales del carbono, de la química orgánica. Entonces para comprender lo que son o significan los grupos funcionales es necesario adentrarnos o repasar el mundo de la química orgánica donde el carbono es la figura principal. Entonces el carbono está ubicado en la segunda hilera de la tabla periódica y tiene 4 electrones de enlace en su envoltura de valencia. Al igual que otros no metales, el carbono necesita 8 electrones para completar su envoltura. Mayra me dice que está escuchando eco, entonces lo que hay que hacer, Mayra, es bajarle un poquito al volumen. Se le baja un poquito el volumen y ya se pasa el eco. Bueno, entonces cada valencia del electrón participa en el enlace, por consiguiente el enlace del átomo de carbono se distribuirá de modo uniforme sobre la superficie del átomo. Entonces acá vamos a ver un gráfico. A ver este gráfico. Es la forma del carbono tetravalente que habíamos visto la vez pasada, miren. Entonces forma 4 enlaces. Se forma un tetravalente. Entonces, por consiguiente, estos enlaces forman un tetraedrón, que es lo que vimos ahorita. Una pirámide con una punta en la parte superior. ¿Cómo se ilustra en la figura? En esta figura que tenemos acá, que les estaba diciendo. ¿Listo? En esta figura. Bueno, entonces vamos a continuar mirando. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el CH4, que es el metano, un átomo de carbono enlazado con 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces cada valencia de electrón participa en el enlace. Bueno, eso ya lo leímos. Estos enlaces forman ya. La diversidad de los productos químicos orgánicos
se debe a la infinidad de opciones que brinda el carbono para enlazarse con otros átomos. Los químicos orgánicos más simples, llamados hidrocarburos, contienen solo carbono y átomos de hidrógeno. El hidrocarburo más simple es el llamado metano. Contiene un solo átomo de carbono enlazado con 4 átomos de hidrógeno. Pero el carbono también puede enlazarse con otros átomos de carbono, adicionalmente al hidrógeno, tal como se ilustra en este dibujo, que es la molécula de etano, que es C2H6. Entonces tenemos dos moléculas de carbono, acá las vemos redondito en color negro, y tenemos 6 átomos de hidrógeno. Entonces allí está. Entonces el carbono puede también formar cadenas en rama, como el hexano y el isohexano. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C6H12, H14. Y acá tenemos el isohexano. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, también 6. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Igual 14 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Pero entonces están formados de diferente manera, aunque tienen el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos. Y miren este de acá. ¿Sí? Entonces en este se llama el ciclo hexano. Todos son hexanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso es 12. C6H12. Que si no estoy mal es el etanol. Bueno, entonces pareciera que no hay límites al número de estructuras diferentes que el carbono puede formar. Entonces, para añadirle complejidad a la química orgánica, átomos de carbono vecinos pueden formar enlaces dobles o triples, adicionalmente a los enlaces sencillos de carbono-carbono. Entonces, este es un enlace sencillo, acá tenemos enlace doble, enlace triple. Entonces, recuerda que cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces. A medida que el número de enlaces entre cualquiera de los dos átomos de carbono aumenta, de 1 o 2 o 3 o 4, el número de átomos de hidrógeno en la molécula disminuye, como se grafica en las 3 figuras de arriba, en estas que vimos acá. Allí vemos enlazados dos carbonos. Si el enlace entre ellos es sencillo, necesitan 6 hidrógenos para completar su capa de valencia. Si el enlace es doble, necesitarán solo 4, y si el enlace es triple, necesitarán solo 2 átomos de hidrógeno. Hidrocarburos simples. Entonces, como ya se dijo anteriormente, los hidrocarburos simples son compuestos orgánicos que solo contienen carbono e hidrógeno. Estos hidrocarburos simples vienen en 3 variedades, llamadas alcanos, alquenos y alquinos. Entonces son los tipos de hidrocarburos, ¿sí? Entonces esos son muy importantes, alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Entonces dependiendo del tipo de enlace, ¿sí? Carbono-carbono, sencillo, doble o triple, que ocurre en la molécula. Entonces sencillo alcano, doble alqueno y triple alquino, ¿sí? Entonces, los alcanos. Los alcanos son la primera clase de hidrocarburos simples y contienen solo enlaces sencillos de carbono-carbono. Para nombrarlos se combina un prefijo que describe el número de átomos de carbono en la molécula con la raíz que terminan en ano, ¿sí? Porque son alcanos. Entonces, por ejemplo, átomos de carbono, 1. Entonces se llama el metano, CH4. Luego viene et, que es el etano, son 2 carbonos. Entonces sería aquí C2H6. ¿Sí? Entonces acá viene una fórmula que se llama semidesarrollada. ¿Sí? Sería CH3 y CH3. Etano. Dos moléculas, dos radicales de CH3. Acá sigue el propano. Sería C3H8. C3, CH3, CH2, CH3.
Bueno, acá tenemos luego el but con 4, butano, C4H10, CH3, CH2, CH2, CH3. Luego sigue el pentano, ¿sí? Que el pentano sería C5H12, todos con enlaces sencillos, simple, ¿sí? Entonces dice aquí CH3, CH2, 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 CH3. Acá sería el hexano con 6, CH6H14. Entonces dice CH3, CH2, 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 CH3. Se dan cuenta que adentro de la molécula hay CH2. Y en las esquinas tenemos CH3. Ahora tenemos el heptano, que son 7. CH7H16, de la misma manera. Similar. En las esquinas CH3 y en el centro CH2, varios. Luego viene el octano, CH8H18, de la misma manera. Entonces tenemos CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6CH2 y otra vez CH3. Luego viene el nonano, ¿sí? Que es el de 9, de la misma manera. Y el decano, que es el H22. Entonces acá nos damos cuenta que la fórmula química para cualquier alcano se encuentra con CN y los H sería H2N más 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que N fuera 10 en el caso del decano. Entonces tenemos CN sería C10 y H 2 por 10, 20 más 2, 22. Ahí está. Esa es la fórmula. Y acá están los ejemplos. Entonces dice, la fórmula semidesarrollada para los primeros 10 alcanos de la tabla muestra cada átomo de carbono y los elementos a los que están unidos. Los alcanos simples comparten muchas propiedades en común. Todos están en reacciones de combustión con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua de vapor de agua. En otras palabras, muchos alcanos son inflamables. Esto los convierte en buenos combustibles. Por ejemplo, el metano es el componente principal del gas natural y el butano es el fluido común más liviano. Perdón. Bueno, entonces allí lo tenemos. Entonces el gas natural es metano, por eso decimos gas metano. Y uno habla de gas propano, ¿sí? Pero el propano ya es otra cosa. Ahora vamos a mirar los alquenos. Ya miramos los alcanos. Ahora pasamos a los alquenos. Entonces dice allí, la segunda clase de hidrocarburos simples son los alquenos, formados por moléculas que contienen por lo menos un par de carbonos de enlace doble. Entonces miren, acá hay, aunque sea un par, miren, con enlace doble. Este se llama el etano. Entonces es un alqueno, eno. El otro era ano, ¿sí? Etano, este es eteno, ¿sí? Y ya en los alquinos sería etino, con triple enlace. Ahí se ve en la gráfica. Miren, un etino. Et viene de 2. Entonces vamos a mirar qué pasa con los alquenos, sus características principales. Entonces dice, la segunda clase de hidrocarburos simples son los alquenos. Entonces acá estamos hablando de grupos funcionales, formados por moléculas que contienen por lo menos un par de carbonos de enlace doble, lo que leí hace un momento. Para nombrarlos, los alquenos siguen la misma convención que se ha utilizado para los alcanos. Un prefijo
para el número de átomos de carbono, para describirlo, se combina con la combinación eno, para denominar un alqueno. No puede haber un meteno, ya que tendría un solo átomo de carbono. El eteno, que sería el primer alqueno, por ejemplo, consiste en dos moléculas de carbono unidas por un enlace doble. Entonces, la fórmula de química para los alquenos simples sigue la expresión CnH2n. Vemos que los alcanos era 2n más. ¿Sí? Acá es 2n nomás. Debido a que uno se me recalentó el computador y se va a apagar. Por favor, espérenme un momento mientras